Ministerio de Restauración Familiar Jesucristo Vive, a través de Conexión FM, le da la bienvenida a todos ustedes que nos están escuchando, viendo por su televisor, en el Facebook, ¿verdad? El programa cristiano Ministerios Unidos a través de la intercesión. Los teléfonos en cabina, si usted gusta hablar ahí con nuestra hermana Marisol, son el 379-2894 y el 381-6106. Antes de iniciar el mensaje, quiero presentar a nuestra hermana que está aquí a mi derecha. Soy Adriana Carrillo, con mi pastor. Y mi hermana que se encuentra aquí al lado izquierdo. Dios les bendiga, mi nombre es Diana González y es un gusto el día de hoy poder compartir con ustedes. Vamos a iniciar el mensaje sobre voy a darle lectura primero a una porción de las escrituras que se encuentra en Mateo capítulo 10, versículo 29 y 30, que dice: ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin que vuestro Padre, sin que vuestro Padre lo permita. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así es que, como tema, quiero comentarles que es la soberanía de Dios. Y quisiera preguntarle a algunos de ustedes, ¿qué tienen por definición la palabra soberano o la soberanía de Dios? Pues para mí la soberanía de Dios es la total voluntad de nuestro Señor y que no hay nadie que pueda moverla o que pueda someterla o condicionarla. Amén. Hermana Diana. Yo considero también, estoy de acuerdo totalmente con mi hermana, también la soberanía de Dios es la mano de Dios sobre todas las cosas. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ha sido el favor, la mano de Dios que nos ha favorecido para llegar a nuestros hogares, para conducirnos, para movernos. Considero que la soberanía es la mano de Dios sobre toda circunstancia, sobre todo. Yo saqué esta definición, la saqué y la volví a arreglar, dice ahí, significa, por ejemplo, lo que Dios quiera hacer, donde Él quiera, cuando Él quiera, como Él quiera y si quiere, ¿verdad? Así es que esta definición, Dios en sí, Dios es soberano. Dice aquí la palabra de Dios, es bíblico decir que Dios posee una voluntad, o sea, una voluntad, claro que la sabemos que tiene una voluntad perfecta, dice, y un sentido permisivo, claro que sí. Así es que la voluntad de Dios se refiere a lo que Dios ordena, porque es su perfecta voluntad, ¿verdad? Dice ahí la palabra de Dios. Yo estuve sacando algunos textos sobre la soberanía de Dios. Son más de 60 textos, pero pues el tiempo no nos da. Uno de ellos me gustó mucho en el Salmo 135:6, que dice: todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Y aquí también en el libro profético mesiánico de Isaías, en el capítulo 46, versículo 10, dice que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permaneceré, y dice ahí, y haré todo lo que quiera. Qué bonito. Así es que el sentido permisivo de Dios se refiere a lo que Dios permite sin que sea su perfecta voluntad, ¿verdad? Así lo dice. Yo recuerdo una ocasión cuando salió un niño corriendo de una iglesia y pasó un carro muy rápido y lo atropelló y en unas horas falleció. Ahora, esa no era la voluntad de Dios, no es la voluntad perfecta. Pero, ¿por qué fue su voluntad en el sentido permisivo? Pero ¿por qué pasan estas cosas? Eso sí, no le puedo contestar. De igual manera dice, todos sabemos que hay mucho de la voluntad de Dios que no conocemos. Salomón escribió en Proverbios 25:2, dice, gloria de Dios es encubrir un asunto, ¿verdad? Y más, dice la palabra en Isaías 45:15, verdaderamente tú eres Dios
que te encubres. Y sigue diciéndole la palabra del Señor en Deuteronomio 29:29, las cosas secretas solo le pertenecen a Dios. En Eclesiastés 11:5, mire, como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoran la obra de Dios, el cual hace todas las cosas y está atento de todas las cosas. Y en Isaías también nos sigue diciendo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor, porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aquí habla todo referente, el que tiene la última palabra es Dios. Nosotros no debemos de apresurarnos y decir, esto dice el Señor, así, 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 no, mientras el Señor no nos confirme, no nos hable directamente por medio de su Espíritu Santo, ¿verdad? Así es que, sin embargo, lo que sí sabemos ciertamente es la voluntad revelada de Dios, que Él mismo nos quiso revelar para su gloria por medio de la palabra. Pues unos no creen que la revelación, pero otros dicen iluminación, pero pues yo no soy budista para que sí, me iluminen, ¿verdad? Entonces, es vital que conozcamos cómo Dios lo gobierna todo según su voluntad, para que siempre estemos agradecidos y gozosos sabiendo que todo lo que Dios permite obre para nuestro bien, dice Romanos 8:28. Y luego dice también un texto que me llama mucho la atención, clama a mí y yo te responderé, te enseñaré cosas grandes, ¿qué? Y ocultas, que tú no conoces. O sea, necesitamos que sea revelada la palabra. Dicen muchos, es que ya está revelada. No, toda no. Romanos 11:36 nos dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que la voluntad soberana de Dios no invalida nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad delante de Él, como le acabo de comentar. Nosotros como padres tenemos que tener cuidado con nuestros hijos ahí en la iglesia. Hay gente que no tiene consideración y pasan con los carros a todo, o las motos o algo, y tenemos que tener cuidado y poner gente que estén cuidado ahí. No fue culpa de Dios, fue culpa también parte de uno también, y padre, claro, de los padres. Así es que, pero siempre le echamos la culpa a Dios. ¿Por qué lo permite? Porque eso sí no lo sabemos por qué lo permitió. La Biblia es clara en que jamás podremos excusarnos delante de Dios, a pesar de que Dios soberanamente lo gobierna todo. Seguimos siendo responsables cada acto que cometemos, pues con toda libertad elegimos cada segundo todo lo que hacemos. ¿Por qué? Porque tenemos un libre albedrío, mi hermana Adriana, ¿verdad? Tenemos un libre albedrío. Romanos 14:12, mire lo que nos dice la Escritura. De manera que cada uno de nosotros va a dar cuenta así delante de Dios, ¿verdad? Muchos quizás digan, pues no creo en Dios, los ateos, los agnósticos, porque es posible que no sea su voluntad que crea en Él, pero la palabra de Dios nos dice en Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y la palabra de Dios nos dice claramente todo, ahí está todo en la palabra de Dios. Nosotros tenemos que estar atentos, pedir discernimiento, sabiduría al Señor para poder entender lo que Dios quiere para con nosotros. Así es que voy a dejar un momentito aquí a nuestra hermana Diana con el tema de ¿por qué sufrimos? Es una buena pregunta y esperamos en Dios que nos dé una buena respuesta también nuestra hermana Diana. ¿Por qué sufrimos? Amén, pues Dios les bendiga, mis hermanos, los que nos están sintonizando. Creo que es una incógnita y una pregunta que siempre que nos encontramos en tribulaciones, en angustias, en situaciones adversas, nos cuestionamos y siempre recurrimos a cuestionar a Dios, ¿verdad? Yo meditaba un poco y decía, ¿por qué nunca le echamos la culpa al diablo? Siempre terminamos echándole la culpa a Dios, porque tenemos la idea de que Dios es amor y bíblicamente la palabra de Dios nos enseña que Él es amor. Amén. Yo meditaba, hermanos, acerca de por qué muchas veces sufrimos, y el Señor me llevaba cuando Él creó su creación, Adán y Eva. Estos hombres fueron criados a imagen y semejanza con la finalidad de que fueran hombres perfectos, ¿verdad? Ahí aún no se conocía el pecado. El pecado viene una vez que Satanás viene y tienta, induce a esta mujer, a Eva,
para que pecara contra Dios, ¿verdad? Sabemos la historia, cómo es que Lucifer, el ángel de luz, que es Satanás, quiso ser igual que su creador. El Señor mismo lo creó, y a causa de que tuvo envidia en su corazón, tuvo envidia, entonces él fue destituido. Pero dice la palabra de Dios que fue destituido hacia la tierra, y el poder y el dominio que él tenía en los cielos no se le fue quitado. Fue echado a la tierra, y por lo tanto él tiene dominio. Aquí la palabra de Dios nos enseña que él tiene potestad, amén. Se le llama el príncipe de este mundo. Entonces, a través de por qué padecemos muchas veces, de por qué hay mucho sufrimiento, aquí comenzamos con esta palabra, porque en la razón Dios no nos creó desde un principio para que sufriéramos. Él nos creó con una finalidad de que fuéramos perfectos y estuviéramos en un lugar de descanso, en un lugar que disfrutáramos. Pero a causa de la desobediencia, hermanos, es que fueron destituidos del paraíso. Amén. Entonces, vemos ahí en Juan 16, de justicia, porque yo voy al Padre, hablando Jesús, y no me veréis más, y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aquí Jesucristo mismo estaba dándole estas palabras a sus discípulos, enseñándole porque el príncipe de este mundo ha de llegar a ser juzgado. Entonces quiere decir que el príncipe de este mundo no es Dios, ¿verdad que no? Aquí la palabra es clara, el príncipe de este mundo que está gobernando este mundo se llama Satanás, el diablo, amén. Entonces, por lo tanto, debemos entender, hermanos, y tener en claro que los sufrimientos que la humanidad está expuesta de día a día no vienen por parte de Dios, y sino muchas de ellas son a causa de la maldad y el pecado que existe en esta tierra. Juan 10:10 me dice que el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Amén. Es el propósito de Satanás en esta tierra, cumplir estas tres funciones: destruir lo que más pueda, matar, herir, robar lo que más pueda, porque él sabe que se acercan sus tiempos. Amén. Él sabe que su lapso de tiempo está muy, muy cerca a llegar a la condenación eterna que va a tener. Entonces, lo que él está haciendo, buscando cómo desanimarnos, buscando cómo a través de sufrimientos, de padecimientos, nosotros vayamos y en vez de crecer, pues nos hundamos en ese sufrimiento, nos hundamos en ese padecer que estamos teniendo. ¿Para qué? Para que terminemos renegando de Dios, culpando a Dios. Dios no existe, Dios me odia, Dios no me ama, ese Dios... Desalentarnos, ¿no? Más que nada, desalentarnos y hacernos ver que Dios no es el Dios de amor que la palabra de Dios lo marca, ¿verdad? Pero Juan 4:8 me dice, Dios es amor, y nosotros creemos verdaderamente en el Dios de la palabra, en nuestro Amén. Señor Jesucristo, que dejó esta palabra que, aunque fue inspirada por muchísimos hombres eruditos que escribieron a través de tantos años, fueron hombres inspirados directamente por parte de Dios. Así que nosotros creemos en esta gran verdad que nos ha trazado la palabra de Dios, y si la palabra de Dios me dice que Dios es amor, pues Dios es amor. Amén. Amén. Yo creo que todos nosotros también hemos experimentado este amor de parte de Dios, y a conocerlo más que nada, hermanos, que cuando la palabra de Dios en Hechos 14:22 me dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos, quiere decir que tengo que padecer, quiere decir que voy a pasar por situaciones difíciles, que no todo me va a parecer de maravilla. Así es. Entonces, ¿por qué? Si Dios es amor, lo que cuestionamos, ¿por qué Dios permite el sufrimiento en indefensos, como violaciones, como niños, maltrato infantil, la prostitución, todo esto que se mueve, hermanos? ¿Por qué lo permite? Ahora sí que, como nos explicaba nuestro pastor, dentro del sentido permisivo. Nunca fue la intención del Señor crear a sus criaturas con la intención de que fueran dañados, de que fueran lastimados, pero la humanidad, hermano, que está sin Dios, que existe maldad en su corazón, ¿cómo se conduce? En sus deseos pecaminosos, en sus deseos carnales, lastimando, dañando, porque el padre de mentira, que es Satanás, es quien los conduce, ¿verdad? A eso vino. Entonces, lo que ellos hacen y actúan dañando, lastimando a otros seres humanos, es lo que Satanás vino a cumplir. Aquí mismo se está cumpliendo lo que me dice Juan 10:10, que él vino a destruir, vino a matar y vino a robar. Cuando alguien es lastimado, hermano, tenemos esa idea de culpar a Dios,
pero Dios no tuvo parte en ese asunto. No fue por parte de Dios que haya querido que lo hayan lastimado tal vez alguno de sus hijos, tal vez alguna hija, alguna violación, algún abuso. No ha sido así. Fíjese, hermano, en algo muy personal, yo viví una situación así cuando era pequeña, algún abuso entre familiares, y yo no entendía esto y era muy difícil para mí perdonar. Cuando vengo a los pies de Cristo, el Señor mismo me enseñó a perdonar, porque me enseñó que esto no es algo para darle bienestar a aquel abusador, a aquel que te daña, sino es un bienestar propio, porque es como yo escuchaba a una hermana, dije, sí, literal así es como si existiera un hilo entre el abusador y el abusado, y ese hilo se rompe cuando nosotros decidimos perdonar. Automáticamente se rompe ese hilo y se quita eso que te acercaba con el que te hirió, con el que te lastimó, porque tú decides soltar. Esa carga, ¿verdad? Esa carga, pastor. Y era tormentos, hermano. Yo vine a los pies de Cristo y tormentos en sueños, en pesadillas, en la cual mi niñez yo viví. Y no se me quitaba nada de eso hasta que una hermana me comentaba y me decía, ¿has perdonado? Y yo decía, sí, porque muchas veces decimos eso, ¿verdad? Labios, sí, perdonamos ¿no? de labios, pero hasta el momento que te das cuenta que literal no has perdonado, tú solamente lo dijiste, pero jamás lo sacaste desde aquí adentro, yo perdono. Porque cuando perdonamos, hermano, verdaderamente tu vida es cambiada. Ya no vives en esa tristeza, en esa agonía. Y ya no te la pasas cuestionando a Dios. ¿Por qué lo permitiste, Señor? Tú eres culpable de todos mis males. Y empezamos a atacar y sacar. Porque dice que de la abundancia del corazón siempre se va a expresar tu boca. Lo que te está llenando en tu corazón de esa ira, de ese enojo, de esa molestia contra aquel que te abusó, contra aquel que te dañó, que te lastimó. Todo eso, hermano, tú lo expresas. ¿Por qué? Porque es algo que llevas dentro. En el momento que tú decides perdonar, ese hilo que yo les digo es hilo invisible, se corta. Como José en Egipto, ¿verdad? Que perdonó a sus hermanos. Así es. Y vemos, o sea, una historia con un trasfondo que diríamos, wow, o sea, ¿cómo fue posible? Pero con Dios es posible. Sí. No perdonas con tu amor. Créanme, hermanos, que si yo hubiera dicho sí, perdono, pero como lo decía, no había esa sanación. Ajá. O sea, yo me sentía de la misma manera y seguía siendo atormentada por Satanás, porque Satanás sabe de dónde te tiene agarrado. Satanás sabe que tú viviendo con ese odio, con ese enojo, con esa molestia, no lo has soltado, sabe muy bien que de ahí te va a tener agarrada. Y te está atormentando, pero una vez que tú decides, voy a perdonar, y el Señor, ayúdame, Señor, a que cuando yo vea a esa persona, la pueda ver sin odio, sin rencor, sabiendo, Señor, que aún por esa persona también moriste. Amén. Aún por los injustos, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Por los pecadores, fue por los que vino a padecer. Entonces es bien difícil cuando a ti te toca, y aún es cuando lamentablemente nos toca sufrir, pero ahora sí, hermanos, que por experiencia propia yo pude vivir esto, pastor, yo pude vivir esta hermana, y fue algo que el Señor sacó de mí, y ahora con libertad puedo hablar. Fueron familia, pero yo puedo ver directamente a los ojos a esa familia, bendigo sus hijos, no les guardo absolutamente rencor, siempre le pido al Señor que los guarde, que los cuide, que jamás permita pasar por lo que uno pasó, ¿verdad? Y Dios ha sido tan bueno, hermano, que nos ayuda. Amén. Amén. Pareciera que en el momento no te se está olvidando de ti, pero créeme que Dios siempre ha tenido cuidado de ti. Amén. Amén. No des por hecho que Dios no estuvo en tu dolor, en tu tristeza. Nunca des por hecho, porque aún ahí Dios está en su mano infinita de misericordia, te está guardando. Probablemente pudo pasar a mayores, no pasó a mayores, porque la mano poderosa de Dios estuvo en tu vida. Y vas creciendo en fe, ¿verdad? En paciencia, en todo eso. Son Amén. Las pruebas que Dios permite en nuestra vida. Amén. Segunda de Corintios 4:4 me dice que en los cuales el Dios de este mundo, hablando nuevamente de Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Satanás tiene encargado cegar el entendimiento con una finalidad, y aquí me dice, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Esta es la finalidad de Satanás, ¿verdad? Tener cegado para que estos hombres sigan actuando, sigan obrando maldad. ¿Por qué? Porque el padre de mentiras los tiene engañados, ¿verdad? Pero sabemos que Dios se encarga de acercar la palabra de Dios a tiempo, ¿verdad? Amén. Yo creo que todos nosotros, pastor y mi hermana, cuando conocimos de Dios fue en el tiempo perfecto.
Exacto. Tuvo que haber sido en el tiempo perfecto de conocer. En veces decimos, pues, si yo lo hubiera conocido antes, probablemente, hermanos, si lo hubiéramos conocido antes, no hubiera causado ese impacto que el día de hoy está causando. Amén. Así que Dios es bueno. Amén. Apocalipsis 12:12 dice, por lo cual alegraos cielos y los que moran en ellos, ahí de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Aquí respaldo la palabra de Dios en Apocalipsis 12:12, donde Satanás ya sabe la finalidad que va a tener y entonces está buscando a cuántos más llevarse juntamente con él. Sabemos, la palabra de Dios nos enseña que el infierno no fue creado para nosotros, hermanos, No. ¿verdad? El infierno fue creado para Satanás y sus ángeles, pero nosotros, aquellos que deciden por voluntad propia no seguir a Cristo, pues su finalidad va a ser la de su padre, que es el diablo, porque las obras del diablo son las que hacen. Entonces sería su finalidad aquellos que deciden por voluntad propia no aceptar a Dios en su corazón. Primera de Pedro 5:8 me dice que debo ser sobrio y velar, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Amén. No debemos de tener claro esto en nuestra mente, hermano, que nosotros tenemos a un enemigo y ese enemigo se llama Satanás. No es Dios. No es Jesús, no es Jesucristo. Jesucristo me enseña en Juan 3:16, el Padre hablando que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel, hermano, que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Mire cuán grande puede ser el amor que alguien que haya dado lo único que tenía y el único Hijo. Yo siempre que medito en esta palabra, tengo un hijo. Su unigénito, ¿no? Mi unigénito, entregarlo por la salvación de muchos y sabiendo que eran pecadores, alguien justo y entregarlo. Entonces sí es como que no el merecían. amor verdaderamente de nuestro Dios se refleja de tal magnitud, de tal manera te amó que dio lo único que tenía y lo que más amaba por amor a ti y por amor a mí, para que no nos perdiéramos y tuviéramos esa vida eterna que nos promete. Amén. Sí. Los sufrimientos entonces, hermano, de este mundo son a causa del aumento de la maldad y del pecado donde vivimos, aunque la palabra de Dios nos dice que donde hubo pecado sobreabundó la gracia. Amén. Vivimos en un tiempo de gracia donde Dios en su infinita misericordia sigue rescatando a muchos, sigue guardándonos a muchos, pero tenemos que tener en claro que vivimos en un mundo de maldad. No vamos a estar libres de algún momento padecer, algún momento sufrir, pero tenemos que estar conscientes que el Dios Todopoderoso siempre va a estar su mano poderosa guardándonos. Meditaba también acerca de los sufrimientos en los cristianos, porque muchos cuando nos convertimos a Cristo, bueno, en mi caso hubo un grave error que a mí me dijeron que ya con Cristo pues todo me iba a ir bien. No. Entonces llegas con la idea a la iglesia y tú muy contenta en tu primer amor porque conocemos a Jesucristo y estamos muy contentas y muy felices y todo pareciera que todo está bien, pero en el momento que Dios nos empieza a dar nuestro crecimiento, porque cuando venimos a los pies de Cristo sabemos que somos como bebecitos. El Señor nos empieza a tratar como tratamos a nuestros bebés cuando van creciendo, le vamos dando pura lechita y conforme va haciendo su estatura y van creciendo, pues los vamos alimentando de sólido. Asimismo nuestro Señor Jesucristo con nosotros, ¿verdad? Pero en el momento de que nos empieza a meter el sólido, son los momentos de tribulaciones, de angustias que te está preparando para que tú sigas creciendo. Amén. Nunca te vas a quedar en la condición de bebé, ¿verdad? En la madurez espiritual tienes que crecer porque ese es el anhelo del Señor. Entonces, como cristianos no vamos a estar ahora sí que exentos de que padezcamos, a un contrario todo, hermanos, y la palabra de Dios ahí en Hechos 14:22 me dice y me enseña que es necesario que a través de muchas tribulaciones yo pueda entrar al reino de los cielos, pues entonces va a tener que ser, hermanos, no vamos a estar exentos. Si le dijeron esto, la mintieron, hermano, pero yo le animo, aunque nuestro Señor Jesucristo nos dejó un vivo ejemplo, Él vino aquí a padecer y a sufrir, y como seguidores de Él, como seguidores de Jesucristo, estamos propensos a hacer, amén, a que cuando dice la palabra de Dios que toma tu cruz y sígueme, eran los que íbamos a poder tener la condición de padecer, hermanos, tomar nuestra cruz, no es decir todo te va a ir bien, de maravilla, tú sígueme y nomás predica. No, hermano, ahorita estamos viendo alrededor de todo el mundo cómo predicadores están siendo
heridos, los están en persecuciones. ¿Por qué? Para que no prediquen la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que arraigarnos de la palabra de Dios a través de muchas tribulaciones. Vemos el ejemplo de Pablo también. Él vivió con un aguijón, no sabemos qué es, muchos creen que puede ser una condición física, mental, no lo sabemos. Orgullo, ¿verdad? El orgullo También. puede ser, alguna actitud. Vivió durante toda su predicación, el Señor lo usó en gran manera, hermanos. Amén. Él tuvo que padecer, Dios no se lo quitó. Amén, pero fue de un vaso útil, porque cuando le hace el llamado, le dice a Ananías, ve porque instrumento escogido Me es este. me es este. Y es necesario, dice la palabra, enseñarle cuánto es necesario que padezca por causa de mía. mi nombre. Por causa del nombre de nuestro Señor Amén. Jesucristo, vamos a padecer. Amén. Estamos propensos, y más como cristianos, pero yo les aseguro, 10 años, casi 11 ya, gracias a Dios, conociendo a Dios, verdaderamente he visto la mano poderosa de Dios, que a través de todas mis tribulaciones, yo ya no soy la misma de ayer. Conozco a un Dios todopoderoso que me ha librado de una y de otra batalla y me ha enseñado a caminar conforme su voluntad. Amén. También vemos, hermanos, como nos hablaba nuestro pastor en el versículo 8:28, que sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, y esto es conforme a los que han sido llamados conforme el propósito. Cada quien de nosotros tenemos un propósito a cumplir en esta tierra, amén. Entonces tenemos que vivir confiados de que vamos a padecer, vamos a sufrir, pero no estamos solos, vamos de la mano del Dios Todopoderoso. Y creo que nos vamos a un descanso. Así que no se nos vayan, hermanos, porque más adelante hay unos temas que nuestra hermana Adriana nos va a compartir, Sí, se va a poner que más son bueno. de bendición. Amén. Acerca del duelo. Amén. Cómo podemos enfrentarnos ante adversidades. Así que no se nos vayan. Dios los bendiga. Un, dos, tres. Conexión FM. Fuerza Mexicana. Con estudios y oficinas en Boulevard Gustavo Díaz Ordaz, 12.649, local 11C, Plaza Patria, Fraccionamiento El Paraíso. Tijuana, Baja California, México. ¿Fumas? No, gracias. Al día mueren 165 personas en México por causas relacionadas al consumo de tabaco. Aún estás a tiempo. Acércate a Centros de Integración Juvenil. Llama al 52 12 12 12 o ingresa a www.cij.gov.mx. Esta campaña es apoyada por STIRT Tijuana. Todos los días, a partir de las 6 de la tarde, no te pierdas la programación cristiana del Ministerio de Restauración Familiar Jesucristo Vive, en donde escucharás temas de reflexión, testimonio, palabra de vida y peticiones de oración. Escúchanos y compartamos el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Todos los días, a partir de las 6 de la tarde, por Conexión FM. Te invitamos a la gran marcha para Jesús. Somos uno. Somos uno. Ven y haz unión con nosotros, todo el torrente de la Alianza Evangelística de Tijuana, en la Marcha para Jesús. La cita es el sábado 15 de junio a las 8 de la mañana en el Parque Teniente Guerrero. La unión hace la fuerza. Somos uno. Marcharemos hasta el Palacio Municipal. No puedes faltar, sábado 15 de junio. Somos uno. En todas partes. Conexión FM. En San Diego escuchamos Conexión FM. En Rosarito escuchamos Conexión. En Tecate escuchamos Conexión FM. En Los Ángeles, Conexión FM. En Tijuana escuchamos Conexión FM. Fuerza Mexicana. Conexión FM.
hablando dentro de la voluntad de Dios, ¿por qué permite Dios el sufrimiento? Lo mirábamos como puntos, sufrimientos a causa de nuestras propias decisiones, sufrimientos en los cristianos, sufrimientos en la humanidad que mirábamos ahorita. De acuerdo a los sufrimientos en nuestras propias decisiones, hermanos, muchas veces cuestionamos a Dios y todo se lo atribuimos a Dios, y si no es a Dios, a Satanás. No sé si lo han vivido, que hemos escuchado que por culpa de Satanás hago esto, y ya pequé aquí, y ya tuve errores aquí, y a causa de porque Satanás me insistió. Hermanos, tenemos nosotros un libre albedrío. Amén. Nosotros podemos decidir si hacerlo o no. Claro está que la palabra de Dios nos enseña que debemos de resistir a Satanás, pero dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y él va a huir de vosotros. Amén. Amén. Satanás siempre va a estar al acecho, porque anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿verdad? Siempre, constantemente va a estar acechándonos, pero es decisión propia si nosotros caemos o no caemos. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Las decisiones, hermanos, que hoy, el día de hoy tomemos, el día de mañana van a repercutir en consecuencias. Es como la palabra de Dios nos enseña en Gálatas, que el hombre lo que sembrare, eso mismo va a cosechar. Tal vez sea mañana, tal vez sea en un año, tal vez sea en muchos años, pero todas nuestras malas acciones que tomemos el día de hoy, el día de mañana van a traer a luz la consecuencia, dependiendo las decisiones hayan sido buenas, acertadas, correctas o no, así mismo va a ser nuestra consecuencia. Entonces, por ejemplo, vemos si una persona fuma, y constantemente se le ha dicho, y de hecho en la televisión pasan muchísimos anuncios, lo que puede pasar a futuro si esta persona sigue fumando. El uso de tabaco puede traer a él enfermedades, ¿verdad? Entonces, cuando le llega una enfermedad a través de esta adicción, tal vez del corazón, de las vías respiratorias, y lo puede ser llegar hasta un cáncer, nos empezamos a quejar, hermanos, y muchas veces a renegar de Dios. ¿Ustedes creen que fue Dios en el asunto si a él se le advirtió? Claro que no. Que si seguía en su adicción podría tener este tipo de enfermedades? Pues no, ¿verdad? Porque mismo está avisado que le va a pasar, pero nosotros tenemos la culpa de muchas enfermedades. Así es, hermanos, muchos sufrimientos que empezamos a padecer como enfermedades de este tipo son causa propia. Nosotros siempre estamos conscientes, pero aún así lo seguimos haciendo. Aún así queremos seguir aferrados en la adicción, y la adicción pues tiene su consecuencia, ¿verdad? Como aquí el Señor no tiene la culpa, ni Satanás tampoco. Él te puso la tentación, fue tuya, que era tu misma decisión aceptarlo para seguir haciéndolo, y a lo mejor caíste en esta adicción, y esa misma adicción te va a llevar a tal vez alguna enfermedad futura si no decides dejarlo, ¿verdad? También vemos como la persona que toma también, ¿verdad? Podría acarrear consecuencias como enfermedades hepáticas, aumentando la grasa en el hígado, problemas digestivos, problemas del corazón, problemas de la vista, problemas neurológicos, dañando el sistema nervioso, también estando propensos a un cáncer. Entonces, creo que el cáncer, pastor, es una de las, pues ahora sí que enfermedades diagnosticadas a nivel mundial muy agresivas, ajá. Entonces tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Aparte, la palabra de Dios nos enseña que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, amén. Tenemos que cuidar este cuerpo, amén. Tenemos que protegerlo, alimentarlo sanamente también, ¿verdad? Sabemos que la coca nos hace daño. Pues sí. Ayer me invitaron a un restaurante, y estábamos unos pastores ahí, y yo conozco que 2 de ellos pues son diabéticos. Y ya terminamos de comer, no le miento, ¿verdad? Se sirvieron como, no un pedacito de pastel de 3 leches, eran como 5 o 6 pedazos cada uno, y tomando pues el medicamento. Y tomando eso dije, no, ahí sí, aquí,
No le echen la culpa a Dios. Así es. Somos nosotros que no cuidamos este templo. Sí, uno de los mandamientos: no tentarás al Señor tu Dios. Y en esta manera, hermanos, también lo podemos estar tentando. No es que el Señor me guarda, hermanos, si sabemos que tenemos ya algún diagnóstico, tenemos que proteger nuestro cuerpo, cuidarlo lo más que se pueda. Si Dios te guarda, si Dios te cuida, pero también es nuestra responsabilidad, es la toma de decisiones de las cuales yo les estoy hablando. Si decidimos, aún a pesar de nuestro diagnóstico, seguir aferrado tomando azúcares cuando somos diabéticos, hermano, pues vamos a tener un corto, a lo mejor ibas a tener más años, probablemente van a ser recortados a causa de que tú quieres. Y si dices, no, entonces no voy a orar para que no me pase nada, pues ya estás tentando al Señor. Ahí estás tentando a tu Dios. Amén. Así es. Entonces, hermano, tengamos en cuenta, también en la juventud se mueve mucho esto, tanto jóvenes que tienen conocimiento como aquellos que no tienen, ¿verdad? El tener relación sexual. Se incluye directamente a una decisión que estás tomando el día de hoy. Si tú te involucras en el ambiente sexual y no te proteges, el día de mañana, mujer, señorita, puedes llegar a tener un embarazo tal vez no deseado, ¿verdad? Tal vez no lo quisiste, tal vez tuviste alguna infección y reniegas y te quejas de Dios, pero no fue Dios. Dios, a la palabra de Dios nos dice que no debemos de fornicar, ¿verdad? Aquellos que tenemos conocimiento de Dios, no debemos de vivir en fornicación. Fornicación es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, cuando uno se casa. Entonces, si llegaste a cometer este error, puedes pedir perdón a Dios, claro está, ¿verdad? Porque abogado tenemos con el Padre, como primera de Juan nos dice, ¿verdad? Que hijitos, estos les escribo, para que no pequen, para que no estén cometiendo los mismos errores, pero si los cometemos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, amén. Pero no podemos atribuir nuestras decisiones, nuestras malas decisiones a Dios. Esa tribulación en la cual tal vez estás pasando, probablemente ha sido por la razón de que tú escogiste decidir un momento de placer, un momento donde te satisfacía el pecado. Entonces tenemos que afrontar las consecuencias. Amén. Entonces vemos, le recalco, hermanos, por qué Dios permite el sufrimiento. Como al principio se los comentaba, el sufrimiento en la humanidad no fue que Dios haya creado y haya destinado que sufriéramos sus hijos. Él tenía un plan perfecto, pero el punto fue que a través del pecado y de la maldad fueron destituidos del reino de Dios, del paraíso. Satanás es echado a la tierra, y aquí se origina el sufrimiento a través de la maldad y del pecado. No porque Dios lo haya querido así, sino porque así fue la decisión que ellos tomaron de la desobediencia de Adán y Eva. Y vivimos en una tierra donde pues va a haber maldad, pero así como está la maldad, siempre va a sobreabundar la gracia de nuestro Señor Jesucristo. También vemos los sufrimientos en los cristianos. Una vez, hermano, que te conviertes, yo te aseguro que no va a ser todo de panal de miel y nada te va a pasar, sino todo lo contrario. Tenemos muchísimos ejemplos bíblicos donde gente que fue usada por Dios, que le llevó el costo de su vida a los primeros mártires, ¿verdad? Vemos a Esteban en la palabra de Dios, fue el primer mártir que padeció por Jesús, amén. Entonces, si estos hombres que fueron registrados en la palabra de Dios, seguidores de Él, padecieron, nosotros no estamos exentos. Pero lo más hermoso que nuestro Señor nos dice, que en el mundo tendréis aflicción, pero ¿qué? Confiar, porque yo he vencido al mundo. Si nuestro Señor Jesucristo ha vencido el mundo, debemos de confiar en Él, en el que nos da la paz y la tranquilidad, ¿verdad? El último punto es, siempre hay que analizarnos, ¿verdad? Constantemente trato yo de meditar al final de mi día todas las acciones, todas las actitudes, las decisiones que tomé durante el día. Se los invito a que también lo hagan, porque te lleva a reflexionar qué también hiciste decisiones, qué también tuviste buenas actitudes o malas actitudes, y eso te va a hacer ver, hermanos, cómo estamos caminando delante de Dios, amén. Entonces, si yo tuve alguna mala decisión, tengo que ser consciente que el día de mañana puede traer la luz de la consecuencia de eso. Si tuve buenas decisiones acertadas, pues van a traer buenas consecuencias. Pero si no, hermanos, el día de mañana no podemos estar renegando de Dios, acusándolo de todo, cuando fueron nuestras propias decisiones que nos llevaron a estar en la condición que estamos ahorita. Pero no se preocupe si está enfrentando consecuencias del pecado que ha cometido,
porque Dios es tan bueno, hermanos, que lo único que quiere es que reconozcamos delante de Él, que nos acerquemos a Él confiadamente, que reconozcamos y que le pidamos ayuda, porque el único que nos va a poder salir a sobrellevar esta carga que estamos llevando, este sufrimiento, es solamente Dios. Amén. Amén. Así que ahora sigue nuestra hermana Adriana, que nos va a hablar acerca de cómo enfrentar el duelo. Amén. Bueno, Dios los bendiga. Aquí estamos, ¿verdad? Una vez más, tratando de hacer la obediencia del Señor. Y bueno, vamos a continuar con esto, que dentro del sufrimiento que Dios permite, también está esto que son preguntas que siempre nos hacemos. ¿Por qué se mueren las personas que amamos? ¿Por qué pasa esto? Y esto nos lleva a un duelo a los que la llegamos a enfrentar. Y muchas veces preguntamos si hay algo más doloroso que una muerte repentina o prematura. Y no tenemos respuesta. Y como decía mi hermana, siempre vamos y le reclamamos al Señor ¿por qué pasa esto? No vamos a decir ni vamos a dar la receta de saber por qué pasa, porque lo que estamos haciendo una y otra vez es comprender y aceptar la soberanía del Señor. Amén. En su estado permisivo. Pero sí tenemos palabra para consolar a aquellos que nos quedamos después de esa pérdida. Ahí en Eclesiastés tenemos, en Eclesiastés 3:4, en la vida también hay tiempo de llorar. Esto quiere decir que sí podemos tener un proceso de sufrimiento, que sí podemos tener un proceso de duelo, que es natural sufrir, es natural enojarnos, pero también la palabra nos da palabra de aliento para poder seguir adelante. Hay una doctora que se llama Elizabeth Kolbert. Ella pone que son 5 etapas el duelo. Y hay muchos otros autores que le ponen más o menos etapas, pero las personas que han experimentado este duelo pueden identificarse con estas cuatro etapas. La primera es la negación. La negación es cuando pasa la situación y ¿qué pasa? Les preguntan, ¿estás bien? Y los familiares que están dolidos directamente dicen, sí, estoy bien, pero es una parte de la negación. Entonces ellos hacen un mecanismo de defensa para no expresar lo que sienten. Y llega un momento que pues su cuerpo y su naturaleza humana va a sentir esa ira que sería el siguiente paso, donde la gente expresa, ¿por qué me pasó a mí? No es justo, le podría haber pasado a otros. Y buscan respuestas, pero respuestas que no van a encontrar humanamente. Ellos expresan la ira, a lo mejor con gritos, con impaciencia. Sus familiares cercanos empiezan a sentir a esa persona violenta o amargada. Pero sigue un proceso. De hecho, en esa parte de las etapas también existe la negación. Esa negación que no nada más la persona convertida. Ustedes que están oyendo que no nada más son personas convertidas, que también son personas que todavía no han aceptado a nuestro Señor en su corazón. Ustedes también y todos hacemos una especie de negociación con nuestro Padre. Aunque no lo conozcan, como lo podemos llegar a conocer nosotros, quieren hacer una negociación cuando les dicen que va a haber una persona que va a perder la vida, y se acercan y le gritan que van a cambiar, que prometen irse a la iglesia, que prometen cosas de conducta que tenían que haber hecho antes, con tal de que salves a esta persona que yo amo. Y yo les hago saber que no necesitan ser convertidos, porque todos sabemos que hay un ser supremo, y en esa ignorancia que tenemos de ese Padre Celestial, de todas maneras quieren negociar. Pero llega un momento que si se logró, pues unos van a cumplir, otros no. Y si uno se logró, ¿verdad? Y no murió su familiar, pues gloria a Dios para todos. Pero si murió, es cuando llegan a tocar fondo, llegan a sentir que ya se acabó todo, que ya no hay vuelta atrás.
Y entonces se pasan por esa negación y esa ira que les había mencionado. Y llegan a un momento de pensar que después de haber hecho todo lo posible, no pierden su voluntad, que es cuando ellos llegan a una depresión. Y esta depresión es experimentar varias emociones encontradas. Ven una vida al vacío, sin esperanza, ya no les importa nada. Y llegan a un momento de rendirse por completo en una situación mental y posiblemente emocional y hasta física, y dejan de luchar. Y llega ahí una resignación, y esa resignación muchos lo conocen como le llaman aceptación. Y en este caso yo voy a hacer un poquito hincapié de mi testimonio. Yo perdí a mi esposo en un tiempo prematuro, porque él muere a los 39 años. ¿Y qué pasa con esto? Que yo tardo 7 años después de que él muere en una vida que yo había dicho que había aceptado, pero más bien vivía bajo una resignación. Hasta que el 8º año, a los 8 años, me hablan de la palabra, y yo, gracias a Dios, doy oído de escuchar la palabra. Y esta persona que me habla de la palabra, que yo pido mucho por esa persona, y le pido a Dios siempre que Dios lo bendiga donde quiera que se encuentre, porque fue un instrumento de mi Dios para yo voltearlo a ver. Y a los 8 años empiezo a conocer de la palabra, y entonces, hasta entonces yo puedo decir que doy ese último paso que se llama aceptación. Aceptando realmente la voluntad del Señor, porque en ese momento ese shock y esa confusión empieza a ser realmente, empiezo a descansar en Él. Esa resignación, siempre estaba yo de todas maneras en un estado de shock que no había fin en mi vida, en mi descanso. Pero cuando llega a esa aceptación, aprendo a vivir como un día a la vez. Ya no estoy jactándome del día de mañana o preocupándome qué va a pasar. No quiere decir que me hice conchuda o que ya no voy a hacer las cosas bien, pero ya las cosas ya no se toman de la misma manera. Y entonces pero ¿cómo pude haber logrado eso? Acercándome y entregándome realmente al corazón de mi Señor Jesucristo. Ahí encontré el consuelo que yo necesitaba. Amén, la paz. Encontré esa paz que yo no encontraba. Y les digo, fueron 7 años donde yo podía trabajar y seguir haciendo mis cosas, pero de una forma mecánica. Hay en ese tiempo que muchos pueden hacer, después de aceptarlo, muchos pueden volver y hacer otras actividades. Muchas personas creen que están en la aceptación, pero muchos empiezan a distraerse de diferentes formas. Es una forma de irse a las drogas, de salir, de hacer cosas inapropiadas que pueden afectar su condición de vida. En lo personal, en mi vida, después de llegar a esa aceptación, les aseguro que empieza una superación personal gracias a esa palabra de aliento, donde yo me puedo empezar a estudiar el instituto, donde yo puedo irme a estudiar a la universidad, siendo así de la edad que tengo, y empiezo yo a cubrir esos espacios. Pero como a mí me da una paz el Señor, se nota, porque los frutos del Espíritu son positivos, son para edificar, para poder servir, y para poder servirme yo y para poder servir a los demás. Mi familia y mis amigos me pudieron haber ayudado, me pudieron haber escuchado, pero realmente la palabra es la que me hizo realmente regresar a esa paz, Entonces, hay mucho que podríamos decir de testimonio, podemos hablar y hablar, pero en realidad quisiera leer la cita 1 de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, donde realmente por este y tantas citas bíblicas podemos creer que realmente el Señor está con nosotros cuando nosotros realmente disponemos nuestro corazón. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aquí está bien claro, por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Las palabras de las Escrituras, la palabra que el Señor utilizó a estas personas, que las inspiró para que se escribiera, para que nosotros, en medio de la tormenta y de las tribulaciones, tengamos esa puerta, esa ventana de esperanza, que es nuestro Señor Jesucristo. También dentro de esto que es permisivo del Señor, también recordemos que decimos, el Señor no nos da cargas que no podamos nosotros soportar. Y entonces nosotros tenemos la cita que también nos acompaña y respalda eso parafraseado, que es en 1 Corintios 10:13, donde nos dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de los que podréis resistir, sino que te dará también juntamente con la tentación la salida para que puedas soportarla. ¿Verdad? Es muy linda la palabra, la verdad, y a mí en lo personal es un testimonio que me edificó, que fue un motor de vida, que puedo decirles que yo esos 7 años estuve cumpliendo con mis hijos, trabajando, creyendo que vivía bien, pero cuando empiezo a conocer la palabra encuentro realmente la paz que yo necesitaba, y pues hay frutos que he visto, que he podido y que más que nada ya he podido llegar a ser pues humilde, ¿verdad?, instrumento del Señor, y que si Dios me lo permite, pues hay que seguirle. Y pues el otro tema son las adversidades que pueden ser de bendición. Estas adversidades yo las ilustro con el ejemplo de José, desde Génesis 37, que ya lo acaban de mencionar, aquí el pastor y la hermana Diana. Esa ilustración, la verdad, hay que sacarle, es riquísimo esa ilustración con José, porque no vamos a leerlo todo, pero vamos a ver que José, ¿verdad?, era un joven de 17 años, muy ingenuo, y pues que él todo lo que soñaba, ¿verdad?, se lo decía a su papá, y pues terminó cansando a sus hermanos, hasta el grado de que lo quisieron, pues intentaron matarlo. Gracias a su hermano Rubén no lo mataron, ¿verdad?, pero a fin de cuentas sí tuvo problemas, enfrentamientos. Y se ve de nuevo el punto de la envidia, ¿no? Por envidia, fue que entregaron a Egipto a José, y es lo mismo que venimos en el trasfondo. Por envidia, Satanás envidió lo que tenía Dios, envidió al Creador, por eso fue destituido, ¿verdad? Entonces vemos el trasfondo de que la envidia ciertamente es algo tremendo que en el corazón del humano puede existir cuando lo dejamos crecer, aún siendo cristianos. Aún si dejas esa raíz que crezca en ti, es una raíz mala de parte de Satanás, del padre de mentira. Entonces, como él es mentiroso desde el principio, pues siempre busca introducirnos esto que es la envidia, ¿verdad? Entonces hay que desechar
la envidia que hubo también en los hermanos de José. Como Lucifer, ¿verdad? También tuvo envidia. También el Señor. por envidia. Por envidia. Entonces estamos viendo que José tuvo demasiadas adversidades, demasiadas. La primera es que pues lo ponen ahí en ese pozo y pasan los ¿cómo es los samanitas? Y lo compran y lo venden como esclavo, pero lo compra un señor rico, ¿verdad? Potifar, y él se lo lleva como esclavo. Pero ahí dentro de esas adversidades vemos que José saca lo mejor de él, y él hubiera dicho, ya soy esclavo, ya no voy a hacer nada, se me acabó la vida y aquí ya no voy a nada, ahí quedé. Sin embargo, él ve que están haciendo ahí una arquitectura en esos tiempos y él dice, yo sé hacerla, y le prestan atención a sus habilidades y pues lo ponen a trabajar en ello. Él mostrándose siempre pues con la perseverancia, porque él tenía en claro esa convicción de que el Señor estaba con él. Así que él le pone las ganas, él no dice no voy a hacerlo, no puedo hacerlo, no está enojado. Tan agrado es que pues llega a darlo a que se quede ahí en casa, ¿verdad? Como tipo mayordomo, a cuidar, a estar en casa. Pero ¿qué pasa en una salida de Potifar? Pues que la mujer, ¿verdad? Esa mujer lo quiere seducir, y él, claro, como estamos diciendo que es un antitipo de nuestro Señor, hablando en cuestión de hermenéutica, vemos cómo él por su rectitud dice no y se logra zafar de eso. Es una tentación que, mis respetos, ¿verdad? Porque como hombre es una situación que yo lo veo y yo me maravillo mucho con José. Puedo volverla y a leer, y resistió y dijo no, y se va de ahí. Pero esta mujer se enoja, ¿verdad? Porque no se dio. Y pues ahí de nuevo hay otra adversidad de José, porque la mujer miente y dice lo contrario, que José fue la que la atacó, lo buscó. Y Potifar, pues entonces ahora sí ya lo mandan a encarcelar, pero pues no a cualquier celda, sino allá con el faraón, donde posiblemente, bueno, pues ahorita vamos a continuar, vamos a darle un espacio. Recuerden que si gustan llamar a los teléfonos aquí en cabina, el 379-2894 y 381-6106. Estábamos que esta mujer de Potifar termina, pues ahora sí que desquitándose con José, porque José quiso ser recto, y pues lo llevan, ¿verdad? Lo llevan a la cárcel del faraón, y ahí me imagino que le habían dicho como un tipo cadena perpetua, porque él ya sentía que no había esperanza de que volviera a salir. Pero como vemos nuevamente que también a José lo ponen está en el momento y en el lugar correcto, porque él sigue perseverando. Ahí mismo en la cárcel él podía decir, pues ahora sí ya se acabó todo, yo ya no vuelvo a esforzarme, ya no vuelvo a hacer nada, todo está contra mí. Pero él nuevamente sigue empezando a hacerse cargo de la administración, de todas sus habilidades y aptitudes que él tenía, y actitudes. Él echa mano, y él sigue con buena aptitud, trabajando y dando lo mejor de él,
sin perder la línea de que lo que él tiene es que seguir adelante, tiene que seguir perseverando. Y pues ahí de nuevo, ¿verdad? Le vuelve a tocar, que se dan cuenta que sus sueños tienen ese respaldo divino. Y pues para continuar, ¿verdad? con ese capítulo, vemos que el faraón, después de enterarse también que sus sueños tenían respuesta divina, pues él busca que le defina ese sueño que tuvo el faraón. Muy acertado José le dice, y pues él con todo este trabajo y con todo esto que vieron, José llega a ser el segundo de Egipto. Imagínense, todo el segundo de un emperador. O sea, llega a un lugar de estar en la cárcel, de estar de esclavo, luego en la cárcel, de acusado, y él sigue trabajando, y yo me imagino que le pregunta, ¿tú sabes hacer esto? Sí, yo lo sé hacer. ¿Tú puedes hacer aquello? Sí, yo lo puedo hacer. ¿Puedes hacer esto aunque le haya ido bien mal? Sí, adelante, yo puedo. O sea, tenía una forma de disposición, de optimismo, porque él estaba fijado realmente en esa convicción, que él sabía realmente que estaba Dios con él. Amén, dice en la escritura, ¿verdad? Y Dios estaba con él. Ajá. Y Dios estaba con él. Ahí él sabía. Él sabía. Y muchas veces, ¿cuántos de nosotros vemos y decimos, uy, no, ya todo está contra mí? No, ya, por más que me quiero esforzar, no se puede, no veo la puerta, ¿verdad? Pero así no es como el Señor trabaja. Nosotros tenemos que tener entera convicción de lo que estamos. Aquí hay una cita en Romanos que nos dice, Romanos 5 del 3 al 4, no solo esto, sino que también nos gloriemos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Algo así estaba pasando José, estaba dentro de las tribulaciones, y mientras más le pasaban esas adversidades, creo que más paciente se hacía, porque esa era la fortaleza que a él lo tenía, de no perder la mirada en lo que él sabía que un día estaba esa esperanza, y esa esperanza, la verdad, es la que nos mueve, siempre que esa esperanza sea en Dios, Si vemos también en Romanos 8:28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Aquí vemos que no podemos saber todo lo del Señor, pero vemos su soberanía. No sabemos nosotros, como le preguntaron a Jesús, y él dice que nosotros no somos dueños de saber toda la voluntad de su Padre. Debemos saber entonces que hay misterios que el Señor nos va a dar cuando a Él le plazca que lo sepamos. ¿Verdad? Sí. Así es. Entonces, podemos ver que para nosotros poder llegar realmente afirmarnos en el cristianismo, afirmarnos en el evangelio, afirmarnos en esa convicción, tenemos que tener en cuenta 3 puntos. La perseverancia que realmente se vio en José, esa perseverancia que nosotros también debemos de tener. Pero ¿qué pasa realmente con nosotros? Hay veces que dicen, voy a ir a tomar clases de música y nomás voy las 2 primeras semanas y después ya no voy. Voy a ir a hacer ejercicio una primera semana, me voy a poner a dieta. Y nada más yo creo empieza ese día y se acabó. ¿verdad? Voy a ayunar. Vamos a ayunar. Y te avientas nada más una hora y ya teníamos hambre. ¿Verdad? Entonces tenemos que ser perseverantes, como José lo hizo. No quitarnos del renglón. Esta acción de perseverancia, también tenemos apoyos bíblicos. Si leemos Mateo 24:13, nos dice, más que el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Sí? Entonces queremos ver que sí habrá resultados buenos si tenemos perseverancia. Convicción total sería el segundo punto. Aquí en convicción total,
Si nosotros tenemos esa convicción realmente de que vamos a ir con nuestro Señor, les aseguro que el Evangelio no sería para nosotros una carga, o no nos cansaríamos, o no diríamos hasta aquí, o ya di mucho y no veo nada, ¿verdad? No sería una carga, porque la convicción la hacemos parte de nosotros, es parte de nuestro diario vivir. Realmente estaría ya en nuestra carne, en nuestro interior, ya nos moveríamos realmente, valga la redundancia, por convicción, por nuestra propia iniciativa, sin esperar ver que si algo está bien o está mal, lo hago, o mejor no lo hago, o mejor dudo, o mejor mañana. No, que ya la convicción esté, y así va a ser más fácil llevar las cargas o los compromisos o lo que tengamos que llevar. Para esto tenemos Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, el Señor, ¿verdad?, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él nos da una prueba de convicción total. Él no nos dice, bueno, ahora, no, antes sí quería que salvarlos, pero ahora ya no. No, él no cambia. Él tiene el objetivo y lo que tiene con nosotros. Y Él no cambia, Él nos está realmente, para cuando Él venga por nosotros, Él tiene preparada la morada para nosotros los que esperamos en Él. El tercer punto es la racionalización. ¿Qué pasa? Nosotros que hablamos y decimos, es que yo no lo siento, todo lo tengo que pensar antes lo tengo que pensar, pero nuestro raciocinio muchas veces, y la mayoría de veces, nos engaña también, porque nosotros sabemos que pensamos muy bien. Nosotros, cuando nos proponemos algo, nosotros mismos tenemos la capacidad de engañarnos y decir, puede que no me haya ido bien, pero no fue culpa mía, y son disculpas las que nos hacemos, ¿verdad? Nadie puede hacer eso bien, o la tarea era demasiado difícil, y siempre nosotros mismos, con nuestro mismo sentido de raciocinio, nos engañamos y nos damos que propias verdades, que nomás nos estamos engañando. Tuve un mal día, o alguien me está saboteando. ¿Sí? Somos tan exagerados, sí, que ponemos trabas a nosotros mismos, limitaciones a nosotros mismos. Y la verdad que nosotros, para poder crecer y tener el éxito en cualquier cosa que hagamos y llegar realmente a donde nosotros queremos llegar como cristiano, es aceptar realmente nuestros errores y aprender de ellos. Ajá. Porque así, de esa manera, no estaremos buscando pretextos para decir que nuestro Señor tiene la culpa de todo, porque en realidad el resultado de nuestras decisiones son las acciones, nuestras acciones va a haber resultados positivos o negativos. Consecuencias, ¿verdad? Esas consecuencias, ¿verdad? Esas consecuencias, ese es el grandísimo factor. Yo les comenté en el otro tema que sí, que yo quedé viuda a muy temprana edad, que quedo viuda a los 35 años, mi esposo muere de una muerte prematura por enfermedad. Pero lo que yo sí les quiero también hacer hincapié y reconocer aquí, como dice, conocer nuestros propios errores, es que si mi esposo se infectó en su trabajo, si mi esposo hubiera usado el equipo necesario de cubreboca, de toda la protección, posiblemente no se hubiera infectado de ese hongo que él adquirió. Entonces, vamos a entender y realmente aceptar las cosas como son. Posiblemente no se hubiera enfermado, pero no hizo las cosas necesarias de tomar las medidas preventivas, como cuando dice mi hermana Diana, alguien tiene diabetes y sigue consumiendo azúcar. Estamos avisados. La verdad, la mayoría de todas las enfermedades y situaciones que nos pasan es que estamos avisados y no queremos escuchar y no queremos seguir la línea, no queremos obedecer, no queremos disciplinarnos. ¿Verdad? La palabra ¿Cómo ves, pastor? Eso sí. Sí. Entonces, pues la verdad que para que nosotros realmente vayamos a tener el carácter de Dios,
necesitamos realmente saber escucharlo, saber caminar con Él en convicción total, como lo hizo José. Amén. Sí, es todo. Amén. Bueno. Hay un puntito que se le pasó a nuestra hermana Diana. A ver, que nos lo dé por favor, para luego yo tomar el lugar. Ahí dale. Primero okay, sí. Las damas, ¿verdad? Sí. Ahorita. Le estábamos comentando ahorita con mi pastor que hay tribulaciones y angustias que nos pueden pasar aún a los hijos de Dios, porque Dios nos puede halagar, nos puede presumir como sus hijos, como lo vemos en la palabra de Dios en el libro de Job capítulo 1, cuando dice, tuvieron una plática, ¿verdad? Ya todos conocemos la historia, sí. Satanás con Jehová, y Dios le habla y le dice, ¿acaso has contemplado a mi siervo? Lo presume, o sea, has contemplado, o sea, has visto las obras de mi siervo Job, un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y aparte apartado del mal. Íntegro. O sea, está hablando de una persona totalmente íntegra, totalmente temerosa de Dios, apartada de todo mal. Entonces diría, pues entonces no le tiene que pasar nada. Dice la palabra de Dios que aún oraba, dice la palabra que oraba por los pecados de sus hijos. Si sus hijos cometían algún error, le clamaba a Dios por los pecados de sus hijos. Entonces vemos a un hombre verdaderamente, ahora sí que recto delante de Dios, y Dios lo consideraba de tal manera que lo llegó a presumir. Y yo meditaba un poco esto. Dios puede presumir nuestras vidas muchas veces, y por eso pueden pasarnos tribulaciones y angustias, amén. Muchas veces podemos ser procesados en estas pruebas, en estas dificultades, en estas tribulaciones, pero nunca vamos a estar solos. Cuando termina, a través de todo el proceso que supimos que dice la palabra de Dios, que fue quitado todos sus bienes, sus hijos, la mujer que aparentemente la deja, o sea, reniega de Dios, y ella le dice, ¿acaso nada más voy a recibir lo bueno? Como mujer fatua has hablado, ¿verdad? Vemos que también él termina, tal vez sí diciendo, pues, ay Señor, renego del día que nací, pero jamás renegó de Dios, jamás su integridad. Y por último, Satanás lo tienta y le dice, pues piel por piel, ¿verdad? Aparentemente sí, todo está, le quitaste todo y él no te ha renegado ni te ha maltratado, pero quítale su salud, a ver si es cierto. Y es que de cierta manera, cuando ya nos toca la salud, ya es como algo tan tremendo que ya no hay así como que otra opción que clamar ahora sí que la ayuda divina de parte de Dios, ¿verdad? Creo que la salud ya es el punto, porque sí te pueden quitar todo tu alrededor, pero ya que te toquen tu carne, ahora sí, pues como sí, dijo, piel por piel, le dice, ahora sí, Satanás tentando, queriendo hacer caer a este hombre justo, y pasa, hermanos, Dios lo permite, pero le dice, no le toque su alma. Y era el hombre más rico, ¿verdad? Sí. Y efectivamente era un hombre, el hombre más rico, pero vemos que toca con esta enfermedad, pero ni aún así renegó de Dios. Y a mí lo que me enamora de Dios y ver este personaje, que para mí también es de gran bendición, que él termina estas palabras en Job capítulo 48, si no me equivoco. Le dice, de oídas te había oído, mas ahora sí, mis ojos te ven. Hermanos, toda la tribulación, toda la angustia que estamos pasando el día de hoy, el día de mañana, tus ojos no van a ver a tu Dios Todopoderoso como lo miraste ayer. Yo siempre lo digo, que cómo vamos a conocer a un Dios Todopoderoso si no es a través justamente de una tribulación, de una angustia, donde tú veas que no hay ayuda alguna de tu hermano, de tu hermana. Tal vez andabas buscando ayuda en pastor, en el líder, y tal vez no estuvo en ese momento de tribulación contigo, pero tú vas a ver la mano del Todopoderoso. Amén. Amén. Porque en veces queremos que la ayuda venga de nuestro alrededor, pero yo, por parte de Dios me ha procesado, a veces no va a venir de tu alrededor, para que conozcas a tu Dios Todopoderoso, que Él es el que te ayuda y el que te guarda. Amén. Entonces,
hermanos, los invito a que si están pasando por alguna tribulación, consideremos esta palabra, consideremos a este siervo Job, que aún en toda tempestad, aunque estaba en toda tribulación, no renegó de Dios, no juzgó las obras que estaba permitiendo que le estaban pasando, porque eran luchas muy muy fuertes, me imagino, perder su familia, perder su hogar, perder todos los bienes, y aún terminando con esta enfermedad en su piel. Entonces fue algo muy difícil, pero yo me quedo con sus palabras: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Amén. Amén. Ahora sí le doy lugar al pastor Carlos. Nada más quiero enriquecer un poquito lo que le puso el Señor a nuestra hermana Diana sobre la confesión de Job que tuvo. Me gusta, a mí también dice ahí, yo conozco que todo lo puedes, dice ahí, sí, y que no hay pensamiento que se esconde de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Porque él preguntaba, ¿verdad? Decía, bueno, ¿por qué? Sí. Y sus amigos, en lugar de apoyarlo y de ayudarlo, a lo mejor pecaste, a lo mejor hiciste esto, a lo mejor hiciste aquello, y no, Dios lo estaba permitiendo. Y dice ahí, por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiadas maravillosas para mí que yo no comprendía. O dice ahí, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿La cita cuál es, pastor? Es el capítulo 42, dice ahí, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. O sea, del por qué, pero ¿dónde estabas tú cuando yo estaba arrasando la tierra? Los lineamientos de ahí. Así es y es que en realidad no podemos juzgar cuando alguien está pasando alguna tribulación o ahora sí que decir porque pecaste o porque hiciste esto o porque tus padres hicieron esto es que estás viviendo como estás viviendo. No, hermanos. Vemos los amigos, ¿verdad? Sí. Los amigos de Job juzgaron por lo que estaban viendo, pero en realidad no estaba haciendo un proceso porque haya pecado, sino porque era un hombre justo y aparentemente pues a los justos no nos debería de pasar, ¿verdad? Pero probablemente estaban siendo, como lo vemos, Dios lo estaba presumiendo a este siervo. Y nada más quería ya terminar con esto, pastor, sí, que me acordé. Vemos en Juan 9, 2 al 3, que los discípulos le preguntaban a Jesús acerca de este hombre ciego, ¿verdad? Desde nacimiento. Le dice, ¿quién pecó? Le habla hablando Jesús. O su padre, hablando el hombre ciego, o sus padres porque había nacido en esta condición. Y él le dice, para que él naciera ciego. Jesús le respondió, ni este pecó, ni sus padres tampoco, sino que este es ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¡Qué tremenda palabra! Pues sí. Y qué enseñanza, ¿no? Porque ahorita que estás diciendo, ¿cuántas veces se enferma alguien o no tiene trabajo o no le va muy bien? Y la gente, los hermanos, estás pecando por eso, no, por eso te enfermaste, por eso sanaste, ¿verdad? Por eso te va mal y estás en esa condición. Nosotros fuimos 10, ¿verdad? Y ahorita ya estamos 8 y ya están 2 con el Señor. Y yo cuando me convertí también, pues ahí estábamos luchando. Yo escuché la voz del Señor ahí de que dejara yo el trabajo ahí en el seguro. Me dice mi padre, bueno, ¿cómo vas a dejar de ser médico ahí el trabajo en el seguro si tanto que te costó? Y también, pues claro, de él también le costó porque él me inventó todo, fue mi herencia, ¿verdad? La planta. Y dije, mira, es que Dios me llamó y voy a hacerlo. Y mi esposa también, ¿y cómo? ¿Y de qué vamos a vivir? Entonces me decían mis hermanos, ¿verdad? Pues mira, el Carlos ya de todo algo, no tiene casa, no tiene carro, no tiene esto, no tiene aquello, no tiene allá. Pero yo quise ser obediente a la voz del Señor, directa, que el Señor me habló. Nada de que por la Biblia, nada de que por un mensaje, ni por un cassette, por un DVD, nada de eso. Yo escuché la voz directa del Señor, ¿verdad? 2 veces he escuchado la voz del Señor en cerca de 40 años. Así es que, entonces me decía, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Entonces, uno tiene que pagar el precio. Y es así. Ciertas situaciones que van a estar presentes es justamente para que las obras de Dios se manifiesten. Y ahora, pues, Dios no nos ha dejado. Y se está manifestando la obra del Señor con la hermana Adriana, su testimonio, mi hermana Diana también, Adriana, y su servi también. Perdón,
pastor, como este hombre que internacionalmente ha asistido, ¿no? O sea, es Nick Vujicic. Este hombre estaba escuchando un poquito de su testimonio y pues él no entendía por qué nací sin extremidades, ¿no? Yo creo que son procesos muy, muy difíciles en los cuales, y también cuestionar a Dios, ¿verdad? ¿Por qué le permitió vivir? Pero ahorita él entiende el propósito por el cual fue, ahora sí que permitido la voluntad permisiva de Dios, pero cumple un propósito tan hermoso. A mí me llenaba mucho su testimonio, que él ya lo ve así de parte de Dios, su sufrimiento, cuando en su primera conferencia dice que llega un hombre con su hijo y su hijo lo alza para que él lo mire, pero cuando lo mira sin extremidades, justamente en la misma condición que él estaba. Entonces él, en vez de, ya ahí entendió el propósito directo de parte de Dios y dice, ahora yo le voy a poder ayudar a ese niño, porque probablemente en su niñez él no fue ayudado. Entonces él iba a tener la oportunidad de ayudar. Y es cómo es que cambiamos el cassette cuando Dios nos permite ciertas situaciones en las cuales para nosotros son tribulaciones que tal vez no podemos salir en el momento que estamos sintiendo la angustia, pero después lo vemos a favor y entendemos y nos sometemos al propósito de Dios. Ahorita es un hombre que inspira a muchísima gente a acercarse a Dios, a ahora sí que aceptar en su voluntad permisiva los planes de Dios, pero cumple ahorita en la actualidad funciones, hermano, que probablemente yo miraba todo lo que hacía este hombre y yo digo, yo no sé ni siquiera surfear, ni siquiera nadar. Este hombre es buenísimo para nadar, para surfear, juega casi muchísimos juegos que dices, wow, tal vez, o sea, y nosotros mismos nos ponemos limitaciones que en veces digo, Señor, es cierto, y tal vez una limitante que tú le estás viendo como tribulación el día de hoy, probablemente el día de mañana lo vas a pasar y ya lo vas a ver como una respuesta a lo que tú jamás pensaste que Dios te iba a dar, ¿verdad? Entonces veo a este hombre y para mí es una fuente de inspiración, y si nunca lo han visto, búsquenlo, se llama Nick Vujicic. Y y tiene un gran testimonio donde él mucho tiempo buscó suicidarse, quitarse la vida, no entendiendo el propósito de Dios, pero en la misericordia del Señor no lo permitió, y el día de hoy pues nos deja un gran legado, ¿verdad? Yo leí hace poco también un testimonio de un predicador que fue a exponer la palabra de Dios a un evento con puros jóvenes y adolescentes, a un campamento de jóvenes, y dice que él llegó y observó a los jóvenes, y de inmediato hicieron sus grupitos, ¿verdad? Hicieron sus jerarquías ahí de los más jóvenes, las muchachas más guapas, los muchachos más atletas y todo eso, pero había un joven con parálisis cerebral. Este joven llegaba ahí y aún quería adaptarse, que lo aceptaran en los grupos, pero en lugar de eso se burlaba, como que si no se daban cuenta de que él tenía también oídos y que podía escuchar. Entonces él al hablar decía, me hace no podía expresarse bien, y entonces ellos, en lugar de aceptarlo algo, se burlaban, y el predicador se dio cuenta de eso, y él dijo, estaba a punto de odiarlos, dice, por lo que le estaban haciendo a este joven, porque este joven quería adaptarse, ¿verdad? Que lo aceptaran. Y llegó el momento de que se terminó el campamento, e hizo una invitación a todos los que querían, que tuvieron una experiencia ahí personal, en las alabanzas, en las predicaciones, en el mensaje. Y dice que cuando fueron pasando pues los campeones, el del campamento, el de las muchachas, de las jóvenes, y con sus mensajes estereotipados, bajo nada, sin la unción y sin nada, ¿verdad? Pasaban ahí y él los dejó. De repente, este joven levantó la mano y todos voltearon a ver, ¿qué va a decir este? Y a lo mejor ya estaban burlándose en voz baja, ¿verdad? Y entonces él, con la dificultad para acercarse al púlpito,
subió 2, 3 escalones muy difícil a ese lugar. Llegó al micrófono y cuando llegó hizo una pausa y observó a todos. Y todos estaban quietos a ver qué es lo que iba a decir, que ni podía hablar. Pero él dijo, Jesucristo me ama. Amén. Y yo le amo a él. ¿Cómo el Señor usó a esta persona para que todos, en su conciencia, en su corazón, el Espíritu Santo les redarguyera? Esta persona usó como vocero al menos indicado para que los demás tuvieran esa conciencia, para que reflexionaran. Y dice el predicador, de uno por uno se estaban poniendo de pie y pasaban al altar a orar. Dios usó a este personaje en sus dificultades, podemos decir, pero ¿por qué lo hizo así? No lo sabemos, pero Dios aprovechó esa oportunidad. No se nos vaya, tenemos todavía media hora aquí, así es que regresamos con usted. Gracias. Ustedes. Ahora, para cerrar aquí, vamos a estar hablando sobre por qué debemos de gozarnos en medio de las pruebas, en medio de las luchas, en medio de las aflicciones. Y a veces yo me quedaba pensando, ¿cómo me voy a gozar en medio de las pruebas y en medio de las luchas? Bueno, el gozo me imagino que ya viene ya después. Bueno, del momento que estás en las pruebas, en medio de las luchas, aquí nos dice en Santiago, el manastro de Jesús, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tened por sumo gozo. Tened por sumo gozo. La otra vez yo le comenté a Diana ahí que estaba hablando, no sé si un hermano con nosotros, el hermano Ahmed, parece estaba ahí diciendo ahí, cuando Jesucristo, me vino a esto, Jesucristo estaba en Getsemaní y dice que la tensión era tan fuerte. Sí. ¿Verdad? En medicina se sabe que es una hematodosis cuando, por ejemplo, se rompen pequeños vasos capilares y se mezclan con las glándulas sudoríferas y salen, parecen como sangre, ¿verdad? Gotas de sangre. Sí, la tensión era tan fuerte, tan tremenda de Jesús. Yo dije, caray, ¿a poco yo iba a estar ahí diciéndole a Jesús? Ten contento de sumo gozo. No, Jesús estaba diciendo ahí, mi alma está muy triste hasta la muerte. Sí. ¿Verdad? Es como cuando iba a estar, si usted hubiera sido cristiana, cuando su esposo estaba falleciendo, le decía, hermana Adriana, gócese, ¿cómo le voy a decir? Gócese en las pruebas. No, difícil, ¿verdad? Difícil. Yo recuerdo una ocasión cuando vine con el hermano Josué Irión, estábamos aquí en el auditorio que está aquí a un lado. Yo había visitado un jovencito, que este jovencito sacó excelentes calificaciones para ingresar a la universidad aquí. Medicina. Y él me dijo, hermano, yo lo que quiero, ¿sabe qué es lo que quiero? Por eso que termino de médico y me voy y no sé a dónde me manda el Señor, si a Egipto, a donde sea, para hablarles de la palabra y curarlos, darles la medicina. Qué bueno, dice que tienes esa edad. Pero de repente nos hablan, dice, tiene cáncer, tiene leucemia fulminante. Ok. Entonces estamos aquí en una campaña con Josué Irión, cuando llegó su mamá o su papá y me dice, ¿sabe qué? Necesito que vayan a orar. Aquí está en el ISSSTE, y está cerquita, aquí en el ISSSTE. Y fuimos y le dije, Irión, mira, pasa esto así. Dice, no, vamos, ahorita vamos.
Entonces, no nos querían dejar entrar, entonces ya me identifiqué como médico, yo trabajé ahí también, estaba el Istecal ahí cerca, ahí mismo en el hospital, y pasamos y oramos, ¿verdad? Entonces, también yo me pongo a decir, ¿cómo vamos a decir, gózate? No, había aflicción y dolor, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. O sea, está la aflicción, pero sabemos que vamos a pasar con el Señor. Nos va a librar de todas nuestras angustias. Ese es el libramiento. No es el libramiento de que te va a sanar de cáncer, te va a sanar de enfermedad, que lo puede hacer porque ese Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Lo puede hacer. Sí. Pero ese momento ya oramos, estuvimos orando ahí con él y pasaron 2-3 días y me habla el papá, acaba de fallecer mi hijo. Y yo estaba ahí en su casa cuando los dolores estaban tremendos en el cáncer, lloraba, le damos la morfina y lloraba y clamaba y uno como la impotencia, uno como médico y toda la gente, y más me llegó su hermanita, una hermanita muchachita de 18, 19 años, me decía, mi hermano va a sanar, porque yo tengo fe que va a sanar. Bueno, ahí está la soberanía del Señor. ¿Por qué Luis? ¿Por qué no lo permitió que se fuera? No lo sé. Entonces le hablé al hermano Irión, le dije, hermano Irión, ya partió a la presencia del Señor. No como diciéndole, pues sus oraciones no sirvieron, ni las mías, ni nadie. Es Dios soberano, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos vamos a gozar? Yo le aseguro que ahorita su hermana, su mamá dice, saben que están con el Señor. Ese es el gozo que debemos de tener ya después. Es el gozo que yo tuve también ahí, cuando mi hermano falleció también, ¿verdad? Claro, en el momento que yo a veces decía, ya mejor retírenle la sonda, yo pensaba ahí, pero está sufriendo. 2 días así estuvo. Entonces un compañero mío, un médico, dice, aquí nosotros los médicos, preservar la vida hasta que el Señor la retire. Y claro, llegó el momento que pues Dios me dio fortaleza ahí, pero también hay dolor y hay sufrimiento. ¿Cómo vamos a decirle, Señor Jesús, gózate? El Señor vino el gozo después, cuando estaba en la cruz en el monte Gólgota, cuando dijo que consumado es. ¿Y por qué? Porque Él dijo, he vencido. Cuando derramé mi preciosa sangre, mi sangre, todo consumado es. El velo se rasgó, ahí está la victoria. Nosotros cuando pasemos nuestra familia que estén, claro, nos va a doler. Nos va a doler, ¿verdad? Porque estamos también en esta humanidad, pero reconozcamos también, entendamos también que no somos, siempre vamos a estar aquí en la tierra, que vamos a pasar con el Señor, ¿verdad? Por eso, recordemos que la palabra de Dios nos dice aquí, mire, nos dice en Pedro, 1 de Pedro 1:6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, ¿verdad? Por un poco de tiempo. ¿Hace cuánto que se fue su esposa? 18 años. Y parece que fue hace unos meses, uno dice ahí, sí. 18 años. Mi hermano también hace como 18 años, mi padre también. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Para que sometida vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, mucho más precioso, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego el oro. ¿Cómo no vamos a ser probados también nosotros? También vamos a ser probados. Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Por eso a mí me llamó mucho la atención aquí también, aquí en Tesalonicenses, en Filipenses, perdón, dice aquí, en el capítulo 4, si vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estáis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con oración de gracias. Pero aquí viene lo bueno, dice aquí. Y la paz de Dios, no la paz de un día se pan, no la paz de esto, no la paz del otro, no aquello. La paz esa del mundo es pasajera, pero la paz de Dios es eterna. Dice. Y la paz de Dios, dice aquí, que sobrepasa todo entendimiento. Así es, pastor. Yo no tengo palabras humanas cómo explicar que tengo paz. Me decía una ocasión cuando falleció mi padre, llegó mi mamá y me dijo, llegó mi esposa, me dice, llora, tú lloras, no hay problema, claro, ya después lloré algo, pero yo estaba bien fortalecido, cuando murió mi madre también, estaba bien fortalecido. Si tienes ganas de llorar, me decía, llora, pero ella no sabía que
que la paz había inundado mi corazón. Claro, como ser humano, como no me va a doler que mi madre partió, pero como cristiano yo voy a saber que la voy a ver. Por eso dice aquí, y la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. ¿Tú cómo explicas esto, Diana? Sí, que lo que no entiende el Señor lo llena. ¿Cómo, hermana Adriana? Pues que nosotros humanamente hemos experimentado eso, ¿verdad? Deberíamos estar en tristeza, pero esa paz que sobrepasa así, nuestra conciencia, nuestro entendimiento, sobrepasa todo. Es como si alguien te dijera, a ver, explícame la salvación. No, pues yo soy salvo. ¿Pero por qué eres salvo? Porque el Espíritu da testimonio de que soy salvo. Ay, ¿cuál Espíritu? ¿Verdad? O sea, no hay palabras humanas cómo explicarle, ¿verdad? No hay palabras. Sí. No hay solamente palabras. Es un sentir y un vivir. ¿Verdad? Un vivir. Y dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así es que nosotros, en Hebreos 12 también nos dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Pues aquí, ninguna, sino de tristeza, pero después de fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Yo recuerdo cuando leemos y que los discípulos fueron azotados por causa del nombre de Jesús. ¿Y que cómo llegaron? Gozosos, porque por causa de Él. Estaban padeciendo. ¿Verdad? O sea, por causa de Él a veces somos vituperados. También. Ok, está bien. Es que tu Jesús, ese es tu Jesús, y que trabajo, tú das aire, tu familia, y que esto y de aquello, uno se queda callado, ¿verdad? Se queda uno callado. Pero yo espero, por ejemplo, con este muchachito que secuestraron en México, ¿verdad? La universidad. ¿Verdad? Que ahora ya está en Chihuahua sus restos. Espero que en ese momento haya clamado a Dios, ¿verdad? Porque ahorita estamos viviendo una violencia sin límites. Me da mucho pesar tanto niño que está secuestrando, muy jovencita. Tantas jovencitas que están secuestrando también. ¿Hasta dónde estamos llegando? ¿Verdad? Dice ahí, pero yo me imagino nada más, cuando les es arrancada de los brazos a su hijo, a su hija, de 5, 7, 8 años, que a lo mejor nunca los vas a ver, que a lo mejor están en la prostitución o en la venta, no sé, de otra cosa aquello. Entonces, es un infierno eso. Y sin Cristo, sin esperanza, así es que cuando nosotros, el pueblo de Dios, tenemos que unirnos en oración. ¿Para qué? Para que Dios los fortalezca a esas madres que perdieron a sus hijos, esposo o algo, y pueda llegar un instrumento ahí de hablarles de Jesucristo, no de religión, ni que se cambien de religión, que les hablen que Jesucristo, que un día van a ver a sus seres queridos, porque posiblemente que estén ahí encerrados, alguien les va a hablar de la palabra de Dios, ¿verdad? Que van a mandar un instrumento. Dice en Santiago 1, del 3 al 4, y sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y el apóstol Pablo todavía lo agregó en Romanos 5, dice, y no solo esto, Romanos capítulo 5, versículo 3 al 4, dice, y no solo, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cómo me voy a gloriar en las tribulaciones o algo? En ese momento, ay, Dios mío, dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Cuando nosotros deseamos, nuestro carácter puede cambiar, pero el temperamento es genético. Es muy difícil solamente el Señor, pero así es, así pasa. Y solamente ponernos en las manos del Señor. Y no solamente esto le pasa a los que no somos cristianos. Yo recuerdo un día ocasión, ya hace años, fui a una convención a Monterrey. Cuando llegamos ahí, éramos cerca de, yo creo que unos de 80, 100 pastores que éramos ahí, que veníamos de diferentes partes. Platicamos con los pastores y todos convivimos y hablábamos algo. Ya, cada quien por su lado, yo ya regresamos los de Tijuana, que habíamos ido como unos 20 para allá, regresamos para acá. Y de repente nuestro pastor recibió una llamada telefónica, dice, acaban de morir 4 pastores y la esposa de uno de ellos. ¿Qué pasó? Dice, ya venían de regreso de Monterrey a México. 4 pastores y la esposa, eran 5. ¿Cómo? Pues que un tráiler se les cerró en una curva o algo y ellos tuvieron que bajar y de precipitarse, se fueron al precipicio. Veníamos de cantar, veníamos de adorar, veníamos de adorar al Señor, veníamos de todo eso, murieron los 4 y la esposa.
¿Y los hijos? ¿Qué pasó? Con los hijos de todos, ¿qué pasó? ¿Qué acaso Dios no estaba ahí? ¿Qué acaso Dios no los cuidó? Y no podemos decir, gócese, que un día los vas a ver para allá. Llega el momento, ¿verdad? Posiblemente, y eso pasé que dices, yo voy a ver a mi padre y voy a ver a mi madre. Pero el enemigo es lo que quiere, desanimarnos, desilusionarnos, de decir, ¿ya ves? ¿Dónde está el ángel de Jehová? ¿Dónde está Dios que los tiene que cuidar? ¿No que los va a proteger? Dios es soberano. ¿Por qué pasan las cosas? No lo sé. No puedo darte una explicación, ninguna válida. No lo sé por qué está pasando esto. Pero ahí eso pasó, ¿verdad? Entonces, entonces comenta, es difícil eso. Ajá, ahorita que usted comenta, pastor, tanto que se comenta así en el mundo y que tiene mucha verdad, lo que comenta el físico Alberto Einstein. ¿Qué sí dice? Porque dice, mueren niños, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? Pero él pone un claro ejemplo de que dicen que por qué existe la oscuridad. Y él contesta, no es la oscuridad, es la falta de luz. Sí. ¿Verdad? Sí. Y luego le dice también que por qué hace frío. Y dice, no hace frío, es la falta de calor. Y entonces, ¿por qué hay tanta maldad en tu corazón? Pues porque está la falta de Dios en tu corazón. De Cristo. ¿Verdad? Sí, porque entonces, mucha gente toda la maldad que existe es porque nosotros como humanos lo hacemos. Hay alguien que está haciendo todo ese daño. No es porque sea por voluntad del Señor. Sí. No es, vamos a decir, en el sentido permisivo, no es la voluntad, en el sentido permisivo. Yo me meditaba mucho en esto y siempre me meditaba, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará. ¿Por qué no lo libró? ¿Y por qué no libró? ¿Por qué no libra ese? ¿Por qué no libra? Es que cuando dice Él nos librará, es que pasamos a la mismísima presencia del Señor. Amén. ¿Verdad? Ahora, todos hemos visto, por ejemplo, este cantante, Julio, ¿qué? Melgar. ¿Cuánta gente no estuvieron ahí? Líderes y todo, profetizando que Dios los iba a sanar. Sí. ¿Y qué pasó? Eran falsos profetas, falsa profecía. ¿Por qué no lo hizo? ¿Y por qué no lo hizo Dios? Él sabe, es un Dios soberano. Él es un Dios soberano. No es que le faltaron fe, es que es así. Y es que en el dolor yo creo que todos anhelamos, como por ejemplo en el caso de Julio Melgar, pues su sanación, ¿verdad? Claro. En el dolor, en la tribulación, nuestro anhelo es justamente que sane la persona. Entonces podemos equivocarnos en nuestro tipo de oración por esa situación que está pasando, orar equivocadamente, porque a mí la palabra de Dios me dice que debo de orar conforme la voluntad de Dios. Yo no puedo orar conforme mis deseos, conforme mis sentimientos, tiene que ser bajo la dirección y la voluntad de Dios. Porque, por ejemplo, había dos hermanos cantantes también, que cantan música cristiana y adoradores también, que para mí mis respetos, pero en su oración hacia Dios, por buscar la sanidad hacia Julio Melgar, se equivocan. Una dice, declaro, sí. Entonces, y reclamo el sí y el amén de Dios para la sanidad de Julio Melgar. Nosotros no podemos reclamar nada a Dios. ¿Y quiénes somos para declarar y para afirmar? Condicionar al Señor. No es Aladino de la lámpara. Así es. ¿Sí? A ver, ¿qué quieres, mi amo, que yo haga? No. El que tiene la última palabra es el Señor. Amén. Es el Señor. Ustedes ya saben, por ejemplo, el hermano Elías con su esposa Milka, ¿verdad? De cáncer. Yo fui ahí a la clínica con él, sacamos el cuerpo ya sin vida, algo. Pero él me llegaba y me decía, ya oraron en Miami, ya oraron acá, ya oraron allá, y ya testimonios y profecías que Dios le iba a levantar. ¿Y qué pasó? Se la llevó el Señor. Falsos profetas. Nosotros estaban en contra de la soberanía de Dios. Y nosotros tenemos que estar en contra de la soberanía de Dios. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, dice la palabra. Los que son guiados son hijos. Y dicen la otra versión, hijos maduros, ¿verdad? Entonces no tenemos que adelantarnos. Dios te va a sanar, no. Dios es el que tiene la última palabra. Dios es el que tiene la última palabra. Dice aquí la palabra, y si alguno de vosotros, dice en Santiago 1:5, tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ahora, el gozo que es un fruto también del Espíritu. Sí, es un fruto. ¿Y quién nos lo puede dar? El Señor nada más. ¿Quién más? ¿Quién más nos lo da cosas? ¿Verdad? Nada más
el Señor es el que nos puede dar el gozo y tenemos que seguir adelante en todo esto. Y es bonito porque ahí, cuando Esteban, el primer mártir, estaba siendo apedreado, el Señor, ojalá no le hayan dolido tantas las pedradas del Señor ahí, cuando ve al Señor y veo al Padre y a Jesús sentado a la diestra. Qué hermoso. Y Dios lo permitió, ¿por qué? Porque Diana a veces tocó este punto. Dios, ¿por qué lo permitió? Para que corriera el Evangelio. De ahí se dispersaron todos a correr. ¿Para qué? Para que llevaran las buenas nuevas. Dios aprovechó esa circunstancia. Y la expresión de Esteban realmente se estaba gozando en la tribulación. Claro. Porque le dijo que perdonara, que los perdonara. Señor Jesucristo. Ahora esta persona, no sé si sea cristiana, la mamá de este Norberto que mataron allá, que secuestraron, pagaron la fianza en México, yo oí que dice ella, yo los perdono, yo no tengo nada en contra. Imagínate, al decir eso. Sí, ella tenía qué también bonito eso, ¿verdad? Pero que esto ya no vuelva a suceder con otro joven. El gozo, ¿no? Sí, ahí está el gozo en la tribulación. Y tantos que somos religiosos, tanta gente, no, te perdono, pero no creo que se me olvida. Y Padre Nuestro, ¿qué nos dice el Padre Nuestro? A ver, Diana, ¿qué nos dice el Padre? Perdonar nuestros pecados como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Sería como debemos perdonar. Y así con nuestro amor, pero con el amor de Dios, Él nos puede, ¿verdad? Solamente seguir ayudando. Dice aquí la palabra también en Proverbios 3, dice 5. Fíate de Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios, no a Dios, de Dios. Y eso es importante que nosotros tengamos temor de Dios, ¿verdad? Así es que, ¿alguna otra palabra que tenga Diana o hermana Adriana ya para retirarnos de este lugar? Se nos fueron la hora rápido. Sí, pero se nos fue muy rápido. Dios, aquí que nos ayude es el Espíritu Santo. Y hay tanta que podríamos citar para demostrar realmente esa soberanía del Señor. Pues más que nada yo les deseo, pido, oremos porque nos dé realmente esa tranquilidad y ese discernimiento de tener esa convicción entera de que debemos aceptar realmente la voluntad del Señor y nuestra vida sería más fácil y realmente podríamos estar en paz con nosotros y con nuestros hermanos. Amén. Diana. Pues ahora sí que agradecidos, ¿verdad?, con el Señor por este tiempo que nos permitió estar a través de online, ahora sí, agradecidos con Dios. Más que nada, hermanos, esto es de parte de Dios, es un mensaje de parte de Dios que primero se depositó en el corazón de mi hermana Adriana, lo distribuyó y Dios empezó a hablar a nuestras vidas antes de que todo lo que exponemos es algo que Dios empieza a tratar en nosotros. Probablemente no estamos pasando la misma situación de usted, probablemente está atravesando alguna enfermedad, algún diagnóstico, ahora sí que tiene fin terminal, pero yo creo que debemos de orar conforme a la voluntad de Dios. Amén. Dios sabe si le va a traer su sanidad, como nos decía nuestro pastor, pero hay que aprender a gozarnos en nuestra tribulación. Amén. Es necesario que los hijos de Dios pasemos tribulaciones, como el libro de Hebreos lo dice. Muchas tribulaciones son necesarias que pasemos para llegar al reino de los cielos, pero a través de la palabra de Dios es la única herramienta que nos va a dar confort, que nos va a dar aliento y que nos va a dar ayuda. Amén. Así que confiemos en la palabra de Dios, confiemos en las promesas de Dios y afianzámonos ahora sí que de Dios. Gracias de antemano a todos los oyentes, televidentes y por la paciencia de nuestra hermana Marisol, que está en cabina y tiene el teléfono ahí, el 379-2894 y el 381-6106. No se vaya porque viene otro programa con el conductor, nuestro hermano Jesús Galindo. Que Dios me lo siga bendiciendo y así estamos despedidos. Gracias.